Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y en el día de hoy vamos a resolver la primera parte, las primeras 10 preguntas del modelo de la prueba de transición a la admisión universitaria de matemáticas 2023. Esta es la prueba para poder ingresar a la universidad, a las universidades chilenas. Y vamos a resolver las primeras 10 preguntitas. Partamos con la primera que nos dice: ¿cuál es el valor de 1 menos 1 medio por 1 menos 1 tercio por 1 menos 1 cuarto por 1 menos 1 quinto? Para poder resolver esta pregunta, tenemos que recordar cómo resolver la operatoria entre fracciones y además recordar la prioridad de las operaciones. Recordar que para poder resolver este tipo de problemas necesitamos primero resolver los paréntesis. Para ello vamos a nombrar a cada paréntesis con una letrita, con el objetivo de que esto nos quede más ordenado y más sencillo de poder trabajar. Vamos con el primero, con el A, que nos dice que 1 tenemos que hacer 1 menos 1 medio. Recordar que cuando tenemos una suma o resta de números racionales, en este caso tenemos un número entero, el número 1, que lo podemos escribir también como 1 dividido por 1, y le estamos restando 1 medio. Para ello tenemos que igualar denominadores, así que amplificamos la primera fracción por 2 con el objetivo de obtener el mismo denominador, que sería 2. Entonces nos quedaría 2 dividido 2 menos 1 dividido 2. Al hacer eso, recordar que se conserva el denominador y se restan los numeradores. En este caso 2 menos 1 sería 1. Ahí tenemos la primera parte, entonces el primer paréntesis. Vamos con el segundo. Seguimos una lógica bastante similar, solamente que ahora tenemos que amplificar por 3 el 1 para poder igualar denominadores. Así nos va a quedar 3 dividido 3 menos 1 tercio. Conservamos el denominador, que es 3, y restamos numeradores, que nos quedaría 3 menos 1 es igual a 2. Hacemos lo mismo con el C. Nos va a quedar entonces 1 menos 1 cuarto, amplificamos el 1 por 4, nos va a quedar 4 dividido 4 menos 1 cuarto. Conservamos denominador, restamos numeradores. 4 menos 1 es 3. Por último, resolvemos el paréntesis D, que sería 1 menos 1 quinto, quedándonos entonces 5 partido 5 menos 1 quinto. Conservamos denominador, que sería 5, restamos numeradores, que nos quedaría 4. Reemplazamos ahora los valores obtenidos, nos va a quedar entonces 1 medio por, ahora el paréntesis B, que era 2 tercios, por el C, que nos dio 3 cuartos, y por último por el D, que es 4 quintos. Recordar que para poder multiplicar fracciones tenemos que multiplicar todos los numeradores y todos los denominadores. Pero podemos también evitar hacer eso y ahorrarnos un poquito el proceso. Pues al final de hacer eso tendríamos que simplificar, pero podemos hacerlo antes de la multiplicación. Recordar que para poder simplificar fracciones tenemos que, solamente lo podemos hacer si solamente hay multiplicación de fracciones. Y podemos simplificar denominadores con numeradores. En este caso el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4. Quedando entonces arriba 1 y abajo 5. Por lo tanto, la respuesta para la primera pregunta sería la B. Ahí tenemos entonces la respuesta a la primera pregunta, 1 quinto. Vamos ahora a la pregunta 2, que nos dice cuál es el valor de 1 menos 1 medio elevado a menos 3. Para esto también lo vamos a, vemos que también ahora es un trabajo con fracciones, pero ahora también se agregan potencias. Para ello voy a separar esto en dos partes. Primero vamos a resolver la potencia. A esto le vamos a llamar A. Así que resolvemos primero la potencia. Nos quedaría A sería igual a 1 medio elevado a menos 3. Recordar que cuando el exponente de una potencia es negativa, entonces tenemos que invertir la base.
En este caso, como la base es un medio, nos va a quedar 2 partido 1. Técnicamente aquí lo que estamos haciendo es cambiar la base por su inverso multiplicativo, pues eso es lo que nos indica el exponente negativo. Ahora resolvemos 2 dividido 1, nos queda 2, y 2 elevado a 3 es igual a 8. Por lo tanto, ahora si reemplazamos en la expresión, nos quedaría 1 menos 8, y lo que es lo mismo sería menos 7. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa B, menos 7. Esa sería la respuesta de la pregunta 2. Vamos con la siguiente. Vamos ahora con la pregunta 3. Que nos dice lo siguiente. Todo el líquido contenido en un barril se reparte en 96 vasos iguales hasta su capacidad máxima. Entonces acá nos indican que un barril, el contenido del barril, lo voy a llamar CB, se reparte en 96 vasos de igual capacidad. La capacidad de los vasos le vamos a llamar B, de vaso. Y se quiere verter la misma cantidad de líquido de otro barril idéntico al anterior, o sea, la misma capacidad, pero solo hasta el 3/4 de la capacidad de los vasos. O sea, ahora tenemos que llenar otro barril, o sea, la misma cantidad. Pero ahora no sabemos cuántos vasos necesitaremos, pero sí sabemos que la capacidad que teníamos antes la tenemos que llenar solamente hasta el 3/4. Entonces acá necesitamos saber cuántos vasos necesitamos para poder llenar el barril idéntico. Y luego con eso podemos resolver la pregunta que nos dice cuántos vasos más se necesitarán para ello. De acá entonces, como estas dos capacidades son iguales, se desprende que entonces los 96 vasos, o sea, los 96 vasos llenos tienen que ser igual a la nueva cantidad de vasos, pero ahora llenos hasta su tercera cuarta parte. Nótese que en ambos lados tenemos la B minúscula, que es la de la cantidad. Podemos dividir acá por B. Nos va a quedar entonces que 96 es igual a x por 3/4. Para poder despejar el x, multiplicamos por el inverso multiplicativo de 4/3. En otras palabras, como el 4 está dividiendo, lo multiplicamos, y como el 3 está multiplicando, lo dividimos. Nos queda entonces 96 multiplicado por 4/3 es igual a x. De acá entonces se desprende, si hacemos acá la división, serían 32 por 4. Entonces que podemos dividir primero 96 por 3, que nos quedaría 32. Esto habría que multiplicarlo por 4 para obtener la cantidad de vasos que necesitaríamos. 32 por 4 nos queda que es igual a 4 por 2 son 8, 4 por 3 son 12, son 128 vasos. La pregunta es cuántos más se necesitarán para ello. ¿Cuántos vasos más? Como ya teníamos 96 vasos y ahora necesitamos 128, entonces la pregunta, la cantidad de vasos que necesitamos, vendría dada por la expresión 128 menos 96. Si hacemos esa resta, nos queda que es igual a 32. Así que ¿cuántos más vasos más se necesitarán para ello? 32 vasos. Esta pregunta es de resolución de problema utilizando números racionales, por lo tanto nos queda de esta forma. Vamos ahora con la pregunta 4, que nos dice lo siguiente. El precio de un artículo es M pesos y Pedro le entregó a la vendedora N más 200 para pagarlo. ¿Con cuál de las siguientes condiciones no se puede asegurar que a Pedro le alcance para comprarlo? Entonces acá necesitamos, o tenemos una situación en donde las cantidades son desconocidas. ¿Sí? Tenemos que el precio del artículo es M. Este es el precio. Y lo que paga Pedro es N más 200.
Para que Pedro alcance a comprar esto, se debe cumplir que lo que paga Pedro tiene que ser por lo menos igual al precio, o mayor. Por lo tanto, esta cantidad, la que paga Pedro, tiene que ser mayor o igual a M, para que esto se cumpla. Como nos preguntan con cuál de las siguientes condiciones no se puede asegurar, tenemos que ir descartando. La primera nos dice que M tiene que ser menor a N más 200. Esto sí lo asegura, sí se cumple. Segunda condición, M igual a N. Si fuese así, si M fuese igual a N, entonces Pedro estaría pagando 200 más. Pues con N ya lo cumpliría, así que también le alcanza. Si M es igual a N más 200, o sea, el precio sería igual a lo pagado por Pedro, así que también aquí no habría vuelto. En el primer caso, el vuelto es de 2, o sea, en el B el vuelto era de 200. En el A no se sabe cuánto va a ser vuelto, pero va a haber vuelto. Y en cambio, en la D nos dice que M es distinto a N más 200. Y ahí puede ocurrir que M sea mayor a lo que pagó Pedro y por lo tanto aquí con D no se puede asegurar que lo pague. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la D. Vamos ahora con la pregunta 5, que nos dice lo siguiente. Una caja vacía tiene una masa de 375 gramos. Luego se le agregan 6 paquetes de 3/4 kilogramos cada uno y 4 paquetes de 1,25 kg cada uno. ¿Cuál es la masa total de la caja con estos paquetes? Entonces tenemos que sumar acá en la caja con los paquetes que se nos indican. Como las respuestas están en fracciones, vamos a transformar todas estas fracciones y nótese que la caja vale 375 gramos y lo demás y las respuestas incluso están en kilogramos. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es pasar lo que pesa la caja vacía, los 375 gramos, los vamos a pasar a kilogramos. Recordar que en 1 kilogramo hay 1000 gramos, por lo tanto esto transformado a kilogramos serían 375 dividido por 1000. Esa sería su transformación a kilogramos. Ahora esto lo podemos simplificar por 25, quedándonos primero dividimos el 375 por 25, lo cual nos da 15. Así que aquí simplificamos por 25, nos da 15 arriba. Y abajo, bueno, sabemos que el 25 en 100 cae 4 veces, por lo tanto en 1000 va a caer 40 veces. Nos queda 15 partido 40. Y esto lo podemos volver a simplificar por 5. 15 dividido 5 nos queda 3 arriba y abajo 8. Así que la caja pesa 3/8 kilogramos. Ahora tenemos que sumar. Nos quedaría de la siguiente forma. Esta era la caja vacía. Ahora entonces la masa total. Tenemos que sumar la masa de la caja, que son 3/8 de kilogramo. Hay que sumarle los 6 paquetes, como cada paquete pesa 3/4, sería 6 por 3/4. Y los otros 4 paquetes hay que multiplicarlo por su peso. Esto lo vamos a transformar también a, nótese que está como número mixto, lo vamos a transformar acá a una fracción impropia para que sea más fácil el cálculo. Recordar que un entero, un cuarto, se puede transformar a una fracción impropia tomando el número entero, el 1, multiplicándolo por el denominador, que es 4, sumándole el numerador de la fracción, que es 1, y esto dividiéndolo por el denominador. Nos queda entonces 1 por 4 es 4, más 1 son 5, entonces nos queda 5 cuartos como la fracción equivalente a esta expresión. Así nos quedaría 4 por 5 cuartos. Ahora entonces, para poder sumar, quedaría de la siguiente forma. 3/8 más
multiplicamos aquí, 6 por 3 son 18, nos queda 18 cuartos, más 4 por 5 nos queda 20 cuartos. Lo vamos a dejar expresado como fracción y al final transformamos a números enteros. Nótese que acá nos quedaría 3 octavos. Y recordar que para poder sumar fracciones tenemos que igualar denominadores. Por lo tanto, este 4 y este 4, si lo amplificamos por 2, ambas fracciones, logramos que el denominador sea 8. Así que amplificamos cada fracción por 2. Quedando entonces 18 por 2 son 36. 4 por 2 son 8. 20 por 2 son 40. 4 por 2 son 8. Sumamos ahora 3 más 36 más 40, quedándonos 40, 76, 79 partido 8. Lo transformamos a número mixto. El 8 cae 9 veces en el 79 y sobran 7. Así que nos quedaría como 9 enteros, 7 octavos. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa A. Y esa sería la resolución de la pregunta 5. Vamos ahora a la pregunta 6, que nos dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes cantidades corresponde al 5% del precio de un artículo? Acá tenemos que recordar cómo calcular porcentajes. Una forma de hacerlo es transformar este porcentaje a decimal. Nótese que el 5% representa 5 de un total de 100. O sea, si lo transformamos y hacemos la división acá nos da 0,05. Ese sería entonces su representación como fracción y como decimal. Para poder calcular el porcentaje entonces del precio, nos quedaría que hay que multiplicar cualquiera de estas cantidades por el precio. O sea, si el precio lo multiplicamos por 5 partido 100, o si el precio lo multiplicamos por 0,05, eso correspondería al 5% del precio. Eso dice, ¿cuál de las siguientes cantidades corresponde al 5% del precio de un artículo? Y ojo, nótese que el 5 partido 100 también lo podemos expresar como, si simplificamos por 5, nos queda 1 partido 20. Entonces, de todas estas formas podemos representar ese porcentaje. La parte A nos dice un quinto del precio del artículo. Y no es un quinto, es un veinteavo. Así que descartamos el primero. El B nos dice el precio del artículo multiplicado por 5 décimos. 5 décimos. Y no, son 5 centésimos. Así que no son 5 décimos. Así que no nos sirve. El C dice el precio del artículo dividido por 100. Y luego multiplicado por 5. Fíjense que aquí precisamente estamos dividiendo el precio por 100 y multiplicándolo por 5. Este nos sirve. Y para descartar, el D dice el precio del artículo dividido por 5 y luego multiplicado por 100. Aquí está escrito al revés, por así decirlo. Así que la C nos representa el 5% del precio del artículo. Vamos ahora con la siguiente pregunta. La pregunta 7, que nos dice lo siguiente. Un número aumentado en su 30% es igual a 910. ¿Cuál es el número? Entonces aquí estamos aumentando una cantidad en un 30%. El aumento entonces es como tomar el 910 y sumarle su 30%. O sea, sumarle el 0, no, miento. No. Nos dicen que un número X aumentado en su 30%, ahora sí, aumentado entonces en el 30%, por lo que vimos, bueno, 30% se puede expresar como 30 partido 100, o lo que es lo mismo el 0,3. O sea, aquí X más su 30%, o sea, el 0,3 de X, tiene que darnos 910. Acá entonces se desprende, si factorizamos por X, queda aquí X por 1 más 0,3 es igual a 910. O sea, X por 1,3 nos da 910. De acá entonces se desprende que X va a ser igual a 910
dividido por 1,3. O lo que es lo mismo, si amplificamos por 10 para que nos quede más fácil trabajar, nos quedaría 9100 partido 13. Entonces habría que dividir ahora, ver cuántas veces cae el 13 en el 91. Nótese que cae 7 veces, pues 13 por 7 da, 3 por 7 son 21, 2 para acá, 7 por 1, 7, 8, 9. Entonces el 13 cae 7 veces. Y luego sobrarían estos dos ceros que están acá. Nos queda entonces que x vale 700. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa C. Vamos ahora con la pregunta 8, que nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el resultado de la raíz de 2 menos la raíz de 8 más la raíz de 18? Nótese que las respuestas están expresadas siempre como raíces. Por lo tanto, esto es un clásico caso de reducción de raíces. Para ello tenemos que transformar cada raíz en una raíz más simple. Vamos a partir primero con la raíz de 8. Luego vamos a transformar la raíz de 18. No tocamos la raíz de 2 porque no se puede reducir, ya que tenemos que buscar dos números que multiplicados por sí mismos den 2 y que uno sea un cuadrado perfecto, y en este caso el 2 no podemos hacer eso. En cambio, con la raíz de 8, nótese que la raíz de 8 se puede escribir como 4 por 2. O sea, la raíz de 4 por 2. De acá se desprende ocupando las propiedades de raíces. Recuerden que cuando hay una multiplicación dentro de una raíz podemos separarla. Nos quedaría la raíz de 4 por la raíz de 2. Y recordemos que la raíz de 4 nos da 2. Por lo tanto, esto sería 2 por la raíz de 2 o simplemente 2 raíz de 2. Hacemos lo mismo con el b. Nos quedaría la raíz de 18, pero 18 lo podemos escribir como 9 por 2. De acá entonces nos quedaría la raíz de 9 por la raíz de 2. Y bien sabemos que la raíz de 9 es 3. O sea, nos quedaría aquí 3 raíz de 2. Ahora si reemplazamos la expresión nos quedaría raíz de 2 menos la raíz de 8, que dijimos que era 2 raíz de 2, más 3 raíz de 2. Nótese que acá la raíz de 2 menos 2 veces la raíz de 2 nos va a quedar menos raíz de 2. Y menos raíz de 2 más 3 raíz de 2. Sumamos esos dos y nos queda que es 2 raíz de 2. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa B. Vamos ahora con la pregunta 9, que es de logaritmo. Nos dice, si el logaritmo en base m de 8 partido 125 es igual a menos 3, ¿cuál es el valor de m? Acá la clave para poder resolver las preguntas de logaritmo, bueno, muchas de ellas requieren ocupar propiedades del logaritmo, pero en este caso podemos ocupar la definición del logaritmo, que nos dice lo siguiente. Si tenemos el logaritmo en base a de b y sabemos que es igual a c, eso quiere decir que a elevado a c es igual a b. Esta es la definición del logaritmo. Así que aplicando la definición nos quedaría la base del logaritmo, que es m, elevado al resultado del logaritmo, que es menos 3, es igual al argumento del logaritmo, que vendría siendo 8 partido 125. De acá entonces se desprende lo siguiente. Nótese que 8 partido 125, el 8 es lo mismo que decir 2 elevado a 3, mientras que el 125 es lo mismo que decir 5 elevado a 3. O sea, esta fracción, el 8 partido 125, es lo mismo que decir 2 quintos elevado a 3. Por lo tanto, de acá entonces acabamos de deducir que m elevado a menos 3 es igual a 2 quintos elevado a 3. O sea, si aplicamos la definición del exponente negativo, nos quedaría 1 partido m elevado a 3 es igual a 2 quintos elevado a 3. De acá entonces nos da el mismo exponente. Podemos aplicar la raíz cúbica y nos quedaría que 1 partido m es igual a 2 quintos. O sea, m
es igual a 5 medios. Por lo tanto, la alternativa correcta vendría siendo la D. Vamos ahora con la última pregunta de esta parte, que nos dice lo siguiente. Las distancias de un planeta a dos satélites naturales son 380.000 kilómetros y 420.000 kilómetros. Considera que la velocidad de la luz es igual a 300 millones de metros por segundo y que c es igual a la distancia partido el tiempo que demora la luz en recorrer dicha distancia. En otras palabras, c es la velocidad de la luz. Nos dice, ¿cuál de los siguientes valores corresponde a la distancia entre los tiempos en segundos que demora la luz en llegar desde cada uno de los satélites al planeta? Entonces, claramente acá el que esté más lejos va a ser el que va más a demorar. Pero queremos saber la diferencia entre estos dos. Por lo tanto, tenemos que obtener cuánto se demora en recorrer la luz dicha distancia para cada una de estas distancias que se nos dan. Por lo tanto, acá nos va a quedar de la siguiente forma. Primero vamos a calcular, este le vamos a llamar satélite 1 y este satélite 2. Entonces, el tiempo para llegar al satélite 1 sería igual a nótese que acá, si queremos saber el tiempo que demora la luz en recorrer dicha distancia, desde esta fracción, que la podemos reescribir como c es igual a d partido t. Entonces, para saber el tiempo, pasamos multiplicando t, pasamos dividiendo c, y nos queda que el tiempo sería igual a la distancia partido por la velocidad de la luz. Como la velocidad de la luz está en metros, la vamos a pasar a kilómetros. Nótese que la velocidad de la luz, como está en metros, para pasarlo a kilómetros habría que dividir por 1000. Así nos quedaría que son 300.000 kilómetros por segundo al dividir esto por 1000. Por lo tanto, acá el tiempo para el satélite 1 sería la distancia, por lo que ya acabamos de escribir acá, sería la distancia, que son 380.000 kilómetros, dividido por la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Aquí los kilómetros se van a cancelar entre sí y nos va a quedar solamente el segundo. De acá entonces nos va a quedar que es igual a, podemos simplificar por 10.000, quedando 38 partido por 30 segundos. Lo que es lo mismo, bueno, aquí podríamos simplificar, pero notando los numeritos que se ocupan en las respuestas, lo vamos a dejar por mientras hasta ahí, 38 partido 30 segundos. Y el tiempo para el segundo satélite vendría siendo, hacemos la misma idea, serían 420.000 kilómetros dividido por los 300.000 kilómetros por segundo. Nos va a quedar entonces que son iguales a, hacemos lo mismo, simplificamos por 10.000, nos va a quedar 42 dividido por 30. Como queremos saber la diferencia entre estos dos, la diferencia entre los tiempos que demoran cada llegar a cada uno, entonces la diferencia entre el tiempo 2 y tiempo 1 nos va a quedar que sería igual a 42 partido 30 menos 38 partido 30. Esto sería igual a, nótese que tenemos igual denominador, quedaría entonces 42 menos 38 partido 30. Por como están expresadas las respuestas, vamos a dejar el 42 menos 38 expresado, quedando entonces de esta forma: 1 partido 30 por 42 menos 38.
Y nótese que el 1 partido 30 se puede escribir como 1 partido 3 por 10. Multiplicado esto por el 42 menos 38. Y de acá, esto es equivalente a decir 1/3 por 1/10 por 42 menos 38. De acá entonces se desprende que esto sería igual a 1/3 por 10 elevado a menos 1 por 42 menos 38, que vendría siendo la alternativa B. Y de esta forma nos queda en la primera parte, en las primeras 10 preguntas de esta pruebita, de este modelo. Espero les haya servido y en el próximo video vamos a ver desde las preguntas 11 hasta la 20. Que estén bien.